tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y tenemos el día de hoy una nueva emisión de este proyecto, de este programa llamado Pool, donde hablamos de aspectos del profesionista, el contador, de normas de información financiera, fiscales, lo más relajado posible. ¿Para qué? Para que podamos tener una interacción. Como se los he comentado en emisiones pasadas, les recomendamos, pónganos los comentarios, pongan las preguntas, para poder hacer la cuestión de la interacción, saludos y al final de cuentas poder estar compartiendo con ustedes en estos minutos de relajación, pero hablando del tema profesional. Por eso es que el día de hoy vamos a tener un gran amigo, un gran invitado. Él es Alejandro Rico, él es licenciado en Contaduría, él es profesional certificado en Fiscal y el tema a tratar en este mes es el de la declaración anual. Estamos a unos cuantos meses de concluir y lo que queremos es ver los puntos que nosotros necesitamos considerar para efectos de este cierre y que no estarlo haciendo el próximo año en la declaración anual. Vamos a considerar algunos puntos y, como decía, pues aquí está mi amigo Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a todos por invitarme al programa y con todo gusto charlaremos de los temas a tratar el día de hoy. Oye Alex, empezábamos ahorita con esta introducción y lo que yo estaba diciendo. Viene la declaración anual de una persona moral, hablando de un régimen moral normal, y ellos tienen la obligación de presentar la declaración a más tardar dentro de los 3 primeros meses después del cierre del ejercicio. Entonces, digamos que todavía tenemos tiempo. Pero ¿qué puntos empezaríamos a hablar con nuestras personas que nos están viendo de ese tema? ¿Cómo qué? Correcto, Rodrigo. Fíjate que si bien indicas que la obligación de las personas morales es cumplir con presentar la declaración anual a más tardar el 31 de marzo del próximo año, hoy día con los procesos que llevamos en las empresas, es decir, a través de la emisión de un CFDI ya estás dando actividad, estás generando información que el SAT ya conoce. Entonces, es importante que prevengas o preveas esta situación de que día a día estás generando información que necesitas tener controlada. Vamos a hablar, por ejemplo, de la parte de los ingresos, ¿no? Que si bien sabemos que tienes forma de identificarlos a través de los diferentes aplicativos administrativos que generas los ingresos, es importante que también confirmes o valides esta información contra la base de datos que tiene el SAT, porque en ocasiones resulta que lo que tú generas probablemente no es lo mismo que tiene el SAT en sus bases de datos. Entonces hay que hacer este tema de las conciliaciones entre los XML de ingresos. ¿Para qué? Para que tu estado de resultados, para efectos contables y para efectos fiscales, puedas hacer esta conciliación que te permita determinar razonablemente bien tu resultado contable y tu resultado fiscal. Entonces ahí, Alex, empezaríamos con la cuestión de los ingresos, que yo creo que es lo que más le interesa al fisco para efectos de poder empezar a ver la cuestión del tema de pago de impuestos. Y pues, como políticas administrativas desde hace muchos años hemos tenido el control de los consecutivos de las facturas. Ahorita lo que me estás diciendo es cuidado con la cuestión de los movimientos que el SAT tiene registrados con los famosos CFDIs. Correcto, porque si bien sabemos que tú tienes un sistema para facturar como empresa, existe la posibilidad de que haya un doble clic al momento de estar generando una factura, que por error hayas cancelado algo que no debías. Pues todo ese tipo de detalles tienes que cuidarlos, porque al final la autoridad, estas situaciones o inconsistencias, ya tenemos conocimiento hoy día de que te está llegando comunicaciones donde te dice, ¿sabes qué? Mi base de datos mantiene cierta cantidad de XML y tú me reportaste tantos XML el ejercicio previo. Entonces, para evitar que te lleguen estas invitaciones, estos correos, es importante que trabajes desde ya. Es decir, este trabajo, si bien lo puedes ir haciendo mes a mes, es decir, conciliando lo que generas de ingresos contra lo que tiene la base de datos del SAT, es recomendable que hagas un corte. Este mes que inicia, que es el mes de octubre, está perfecto para que puedas hacer una conciliación entre lo que tiene las bases de datos del SAT y lo que tienes tú como empresa, para comenzar a determinar si es razonablemente correcto lo que hay de información, tanto en tu contabilidad
como en lo que tiene el SAT en sus bases de datos. Oye, Alex, y creo que para todos es sabido, porque ya llevamos 2 años con un tipo de declaración anual que viene amarrado con los pagos provisionales, en el cual, pues bueno, tú ya reportaste unos ingresos en pago provisional y que se están sumando a la cuestión de la declaración anual. Como dices, creo que el día de hoy tienes que tener un registro de los movimientos mensuales que estás incorporando en pagos provisionales para efectos de que llegue a una declaración anual, pero sobre todo que en la resolución miscelánea para el 2021 empiezan a salir reglas que el SAT va a identificar la cuestión de los FDIs y te lo va a poner en el pago provisional para efectos de que ya tiene coeficiente de utilidad, pérdidas, y te lo va a autodeterminar. Como lo hace como personas físicas, te dice, esta es tu estimativa, ¿quieres pagarlo o no? Acabas de tocar varios puntos bien importantes, Rodrigo. Primero, para todos los colegas contadores que estaban acostumbrados a esperar al mes de marzo y correr y hacer todos los amarres que tenían que hacer en la parte de ingreso, en la parte de gastos, es muy importante que en esta fecha previo al cierre tengamos este amarre de los XML. ¿Por qué? Porque bien acabas de indicar que la declaración anual para las personas morales ya contiene el dato de los ingresos acumulables que estás reportando en los pagos provisionales que estás haciendo en cada uno de los meses del ejercicio, lo cual te lleva a que tengas la necesidad de tener este amarre de ingresos para evitar que tengas que corregir en la declaración anual o que tengas que presentar declaraciones complementarias de los meses del ejercicio previo para poder corregir lo que va a aparecer en la declaración anual. Porque recordemos, bien importante, el dato que vas a poner como ingresos nominales o ingresos acumulables para el pago provisional del mes de diciembre será el dato que vas a manifestar o que será manifestado en forma automática en la declaración anual del ejercicio que tengas que presentar en marzo del próximo año. Oye, Alex, y si bien ahorita es muy importante la cuestión de los ingresos y también estabas comentando que están llegando algunas invitaciones para aclarar o modificar en algo que al final de cuentas te estuviera saltando con la base de datos del SAT, el otro punto importante es la partida para poder disminuir los ingresos al llegar a la declaración anual, las conocidas como las deducciones personales, perdón, las deducciones autorizadas. Estas deducciones autorizadas, ¿cómo podríamos ver su importancia para ir amarrando el día de hoy y verlo para la declaración anual? Pues mira, las deducciones autorizadas por la ley del impuesto sobre la renta, pues yo te diría que podemos irlas trabajando también, ir preparando este escenario de qué es lo que estás aplicando como deducción, vigilando muchos aspectos. Hoy día la autoridad tiene conocimiento de lo que tú haces como empresa a través de toda la información que tú generas en el caso de los ingresos y a través de la información de las facturas que recibes de tus proveedores. Es decir, ya sabe qué estás comprando, ya saben qué estás gastando, ya sabe cuánto le pagaste a tus trabajadores. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que pasar casi todo lo que tiene que pasar por la declaración anual está expresado o está plasmado en un XML, es decir, aquel tercero que te presta un bien o que te otorga un servicio tiene la obligación de expedir un comprobante digital. En este caso, todos esos comprobantes digitales formarán parte de tu gran total de deducciones y vamos a empezar, por ejemplo, si eres una comercializadora. Todos los productos que compres para efectos de posteriormente comercializarlos necesitan estar amparados con una factura o un CFDI por la compra de esa mercancía. Entonces la autoridad ya sabe qué es lo que compraste, incluso vamos más allá porque es recordar que los CFDI necesitas llevar una clave de producto. Entonces esa clave de producto tiene que ser coincidente con la mercancía o los productos que tú estás vendiendo. ¿Por qué? Porque no puedes de repente comprar cosas que no vas a vender. Digo, esa es la parte de la tecnología de la información que está aprovechando la autoridad para hacer este cruce de información en sus bases de datos para identificar a aquellos contribuyentes que no están haciendo razonablemente bien las cosas o que se están portando mal o que venden mercancía que aparentemente no han comprado o que no puedes demostrar cómo está en tus inventarios y demás. Entonces, partes de verificar que todos los XML que recibes de tus proveedores, primero estén vigentes.
Segundo, que estos proveedores de bienes y servicios no estén en las famosas listas del 69B. ¿Por qué? Porque si por alguna circunstancia esos proveedores llegan a aparecer en esa lista, pues tú no tienes la posibilidad ni la situación de deducir ese comprobante. ¿Por qué? Porque estarías dándole efectos a un comprobante fiscal que no está vigente para efectos del SAT y que te llevaría a cometer una infracción y un probable delito el deducir partidas de contribuyentes que estén en esa lista del 69. Entonces, toca hacer esta identificación de todos tus proveedores. Necesitas conocerlos, es decir, necesitas conocerlos a través de solicitarle a lo mejor su forma 32D de cumplimiento de obligaciones, conocer su RFC completo, tener en tu expediente del proveedor, si es importante, pues, copia de su acta constitutiva o de que sepas con quién estás transaccionando. Y algo bien importante, Rodrigo, que tú y yo hemos platicado en diferentes ocasiones, es la parte de la materialidad. Es decir, en caso de servicios, que esté recibiendo un servicio efectivamente por parte de ese proveedor, o sea, de esa persona, y en el caso de productos, pues que efectivamente hubieras recibido o que hayas tenido la recepción de esos productos o servicios que te prestó el proveedor, ¿no? Oye, Alex, una de las cosas que estás ahorita comentando es el comprobante, el XML, el cual pues yo lo tengo que amarrar. Pero también están llegando invitaciones diciendo no me cuadra las deducciones que tienes con CFDIs con las declaraciones que estás en cuestión de presentando. Entonces ahí, Alex, hay algunas partidas que de plano no van a tener CFDI. ¿Cómo las podemos amarrar? Al final tienes que partir de la gran base de datos que tienes en tu información contable. Es muy, muy importante que también, y subrayar, los XML deben de estar registrados también dentro de la contabilidad, dependiendo si están en tu activo como parte de tu inventario o si están en el estado de resultados en la parte de los costos y gastos. Tienen que estar registrados en contabilidad. Y luego tienes que efectivamente identificar si cumple con requisitos para poder ser aplicado como una deducción. Y además necesitas tener lo que mencionaba hace un momento, la famosa materialidad de esos comprobantes o la materialidad de las operaciones que realizaste con esos proveedores. ¿Por qué? Porque hoy día la autoridad, además de que exista un XML por la partida, que exista el XML o la factura, que existe el pago de esa factura, lo que va a querer observar también la autoridad es que efectivamente se hayan prestado esos servicios o que se hayan adquirido esos bienes. ¿Para qué? Pues para conformar el círculo de que se perfecciona la operación en todos los aspectos y que tenga validez. Incluso la autoridad hoy día está llegando a extremos de pedirte que le des fecha cierta a las transacciones. ¿Y cómo lo logras? Pues a través tal vez de notarizar o certificar el contrato que tengas con uno de tus proveedores importantes, tomar fotografías de cuando te estés recibiendo la mercancía, tomar un video de cómo te prestaron el servicio o tal vez cómo estaba antes y después aquello que contrataste para arreglar tu oficina, para acondicionar tu bodega, etcétera. Entonces hemos estado llegando a extremos muy fuertes por parte de la autoridad para permitirte aplicar deducciones, para permitirte aplicar para ciertos gastos, y entonces todos esos aspectos se tienen que ver en su contexto en la empresa. Es decir, el contador tiene que ser más allá de simplemente registrar operaciones en un sistema contable, identificar que tienen requisitos fiscales, identificar que cumplen con estar registrados en contabilidad, con que se pagaron desde la cuenta. Tienes que ir un poquito más allá y revisar que efectivamente las operaciones fueron efectivamente prestadas en el periodo del ejercicio fiscal, ¿no? Oye, ahí Alex, y en cuestión del costo de lo vendido, que al final de cuentas es una partida contable hablando del costo de venta, costo de lo vendido, tema fiscal, ¿cómo la autoridad pudiera estar amarrando esto y qué prevención pudiera estar yo considerando? Si bien ahorita estás diciendo fotografías, videos, la cuestión de entradas de la mercancía, en la realidad, al plasmarlo en una declaración, yo como contador que no estoy tan en el almacén, ¿cómo puedo ir amarrando esta información que yo voy a ir presentando? Evidentemente, tal cual nos platicaron nuestros maestros en la universidad cuando tomamos las materias de
costos, te acordarás, costos 1, 2 y 3. Ese era así estaba la serie de materias para costos en nuestra época. Hoy día creo que ya lo han reducido un poco, pero era costos 1, 2 y 3. Entonces tienes que pues, tener evidencia a través de los procesos de la empresa, donde a lo mejor hay una orden de compra en la cual alguien, el jefe de almacén o de producción, pidió cierto tipo de material con ciertas características. Debe haber una recepción de esa mercancía que solicitaste y que pediste, debe haber una entrada a ese inventario. Todo este proceso pues lo tenemos que vigilar, que esté documentado, que necesitamos que las diferentes áreas de la empresa hagan su parte en la cuestión de documentar estas entradas y movimientos de mercancía dentro de tu almacén. ¿Para qué? Para que el contador haga una validación de que esa información está sucediendo, de que está pasando. ¿Para qué? Para dar una certeza de que esas transacciones son reales y que proceden. Entonces, tienes que recibir esa mercancía, tienes que llegar a procesarla, tienes que ponerle en una bodega y después se pone a punto para poder ser comercializada. Entonces, durante todas esas etapas tiene que haber evidencia, ya sea documental o electrónica, de los movimientos del almacén, de la recepción de mercancías, cuando se pone en el piso de venta para el público en general, donde que llega a tu tienda a comprar, y por último cuando sale. Entonces, todo ese proceso es preferentemente que lo tengas documentado a través de pues, hojas electrónicas, en los movimientos en tu sistema que lleves para controlar tus inventarios, o como a la antigüita, con hojas de entrega-recepción de las diferentes etapas, y eso dará soporte a todo ese tipo de transacciones. Y también cuidar, por ejemplo, si tienes mercancías de importación para tus procesos productivos, la parte de las importaciones también es un área bien importante que las empresas deben de cuidar. ¿Por qué? Porque recordad que para poder comercializar o vender un producto de importación en México, necesitas acreditar que está legalmente importado al país. Es decir, que hayas pagado los impuestos de importación para esa mercancía de acuerdo a los procedimientos establecidos a través de un pedimento de importación, información en la cual va a venir básicamente quién es tu proveedor del extranjero, qué mercancía está entrando. Entonces esta revisión adicional, ¿te falló? Esta revisión adicional que tienes que hacer para la parte de las compras de importación es bien importante. ¿Por qué? Porque también, así como mencionábamos que la autoridad tiene una base de datos para todos los ingresos y todos los gastos, también tiene una base de datos que el área de comercio exterior está pendiente de esa información, y en esa área de comercio exterior tienen los documentos electrónicos de las importaciones, de los pedimentos, de los proveedores, y basta que pidan toda esta información a esas bases de datos y cotejen contra lo que las empresas están declarando. Te recordarás que tu declaración anual viene operaciones con partes relacionadas, con partes no relacionadas, si son del extranjero, si son nacionales. Entonces toda esa información que tú vas a anotar en tu declaración anual, porque recordemos que aquí estamos hablando de qué es lo que tienes que cuidar para presentar tu declaración anual, es esto: cómo vas a plasmar toda esa información que estamos comentando en un estado de resultados para la declaración anual. Pues necesitas tener información cierta de dónde la vas a tomar, pues de todo esto que estamos platicando, de tus sistemas contables, de tu información, de tus expedientes de importación, de tus expedientes de compras, conocer a tus proveedores. Tenemos que estar pendientes para que las personas que nos contratan como contadores o como asesores para vigilar esta situación de el cumplimiento de las obligaciones fiscales tengan la confianza de que estamos haciendo el trabajo hoy día acorde a las circunstancias que nos pide la autoridad, porque ya no nos podemos quedar en simplemente registrar operaciones en un sistema contable. Tenemos que ver un poquito más allá y que todo esté cubriéndose en términos de cubrir los requisitos fiscales y en términos de que esté plasmado en la contabilidad, ¿no? Alex, permíteme tantito, dos puntos importantes. Dices que fallé, nada más fue un poquito te estaba haciendo una de lujo y me tratas de quemar aquí. Y dos, vamos a hacer una breve pausa, pero nada más al momento en que ahorita regresemos, nada más recapitulando un poco lo que estábamos platicando.
La importancia de poner acción el día de hoy para llegar a un cierre, no esperarse hasta el mes de febrero o marzo del próximo año. El día de hoy puedes empezar haciendo cosas. Estuvimos platicando de los ingresos, de las deducciones, ahorita principalmente de los conocidos como gastos, que también tenemos que hacer por una conciliación con los FDIs plasmados, y estamos platicando del costo de lo vendido. Ahorita regresamos después de este corte para seguir platicando justamente de este costo de lo vendido. Regresamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Pool, hablando de temas contables para el profesionista. Amigos, les invitamos a que nos pongan los comentarios, que nos pongan algunas dudas, preguntas, y estas oportunidades las vamos a estar ahí comentando. Estamos platicando de aspectos a considerar para llegar a un cierre del ejercicio, hablando de una persona moral. En el bloque anterior les comentaba que estábamos platicando de los ingresos y las deducciones. Estábamos terminando de hablar por ahí de lo que serían el costo de lo vendido, que tenemos un artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el que me establece que hay dos tipos de figuras que van a tener el costo de lo vendido: las que comercializan y todas las demás. Las que comercializan es el producto más las cosas que se le van a incorporar para poderlo vender, y en el caso de las demás, que pueden ser transformación, fabricación, construcción, tendríamos que tener la mano de obra, los sueldos. Necesitamos tener deducción de inversiones de la maquinaria que forma parte del proceso de fabricación, construcción. Necesitamos los gastos conocidos como gastos indirectos, que son necesarios para efectos del producto, y la materia prima. Todo esto combinado, y es lo que tendríamos que estar reportando en la cuestión de la declaración. Aquí es muy importante identificar que el costo de lo vendido solamente se detona en el momento en que yo vendo. Entonces, esta es una partida que sí tendríamos que tener muy identificada para los amarres que está pidiendo la autoridad, porque no tiene un CFDI de efectos para poder comprobar la deducción que vamos a estar teniendo. Y para muchas empresas, el costo de lo vendido puede representar un 70, un 80% de las deducciones. Estamos aquí platicando con mi amigo Alex, y te haría otra pregunta, Alex. Ahorita dije para el costo de lo vendido, la mano de obra. Estamos considerando que dentro de una operación con o sin comercialización o tema de productos, una de las partidas más importantes que tenemos en las empresas sería los trabajadores. Y más este año, que ahora sí que quitaron la outsourcing, ya no tienes que tener trabajadores satélites, estás hablando de tus trabajadores de la empresa. ¿Qué es esto de la nómina y qué recomendación tendríamos para el cierre? Un punto bien importante que acabas de tocar es este tema de los pagos que le realizas a todos los trabajadores de la empresa, a todos los colaboradores. Subrayar que llevamos ya casi 6 años con este tema del CFDI obligatorio, y unos tantos también con el tema del CFDI obligatorio para todas las percepciones que se pagan a través de la nómina. Entonces, regresamos al tema de que toda esta información de la nómina, al ser un CFDI que está timbrado, ya está en las bases de datos del SAT. Es decir, la autoridad ya sabe, ya conoce cuánto le estás pagando a tus trabajadores, qué conceptos le estás pagando. ¿Por qué? Porque estos CFDI de nóminas, que también tenemos que llegar a un proceso de amarre y de análisis de la información que hay en los sistemas de nómina y la base de datos del SAT, ya incluyen información respecto de las percepciones que se pagaron a los trabajadores, ya incluyen las deducciones y el ICR que le toca retener y enterar a las empresas. Y el paso número 1 que sugeriría para el cruce de las nóminas es consultar lo que hoy día está en la página del SAT, que es un famoso visor de nóminas. Es decir, si ustedes entran a la portal del SAT, en la parte de otros trámites y servicios, después empresas, y hay un apartadito que dice los visores. Ahí está el visor de nóminas con información actualizada con la que cuenta la autoridad hasta esa fecha, la fecha de corte que descargue la información respecto de las nóminas. Entonces, el primer proceso efectivamente es que estés haciendo una conciliación entre lo que tienes en tus sistemas para administrar la nómina contra lo que la autoridad tiene en ese famoso visor. ¿Para qué? Para que si detectas que hay partidas que por alguna situación no se están incluyendo o se incluyeron en forma inadecuada dentro de los recibos de nómina de los trabajadores, puedas hacer este proceso de
tal vez cancelación y sustitución de estos FDI. ¿Para qué? Para que dejes la información correcta, que dicho sea de paso, Rodrigo, esta información que está en el visor de nóminas ya también viene precargada en la declaración anual que vamos a presentar el próximo año. Es decir, al principio de la charla platicábamos de que los ingresos reportados en el pago provisional de diciembre ya van a venir precargados en la declaración anual. Sucede igual para efectos del tema de nóminas. Toda la información que has generado a lo largo del ejercicio de cada uno de los meses, quincenas, semanas, catorcenas, como tengas acostumbrado a pagar a los colaboradores, ya está cargada en el portal del SAT, ya saben cuánto pagaste y ya también va a venir precargada para efectos de tu declaración anual. Entonces, si no haces este trabajo de conciliación, si no haces este trabajo de cotejar lo que tú tienes en tus sistemas administrativos de nómina contra lo que tiene la autoridad, a lo que vas a llegar es que cuando tengas que corregir algo en el mes de enero o febrero, pues ya no te va a dar tiempo porque ya estás fuera del plazo para poder timbrar o corregir recibos de nómina que hubieras expedido a lo largo del propio ejercicio 2021, ¿no? Oye, Alex, y creo que lo que estás comentando de no esperarse a enero y febrero, también hay que recordar que ya llevamos 2 años que sale por ahí una regla miscelánea donde en 2020 te decía la autoridad, tienes hasta el 29 de febrero para poder corregir la cuestión de la nómina. Es el primer año, porque fue un año bisiesto, por eso digo el 29 y lo recuerdo bien. Pero para efectos de este año 2021 te dijeron a más tardar el 28 de febrero para poder presentar corrección de los FDIs presentados en el año anterior. Estamos hablando que te están poniendo hasta una fecha límite para que puedas corregir. Está complicado porque me quitan la posibilidad de que el día de hoy pudiera yo estar presentando una documentación que es necesaria para la cuestión de un reporte en cuestión del SAT, ¿no? Sí. Correcto, al final, como decíamos, estamos viviendo en la época del tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, hoy día ya no podrías timbrar alguna factura o un recibo de nómina con fecha de timbrado 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre fue ayer. El 30 de septiembre sucedió ayer. Ya no vas a poder timbrar un documento con esa fecha. Entonces, efectivamente, necesitas cubrir estos tiempos que nos está marcando la autoridad para estar actualizados con la información que necesitamos reportarle, con la información que necesitamos tomar en cuenta para preparar la declaración anual y que no te agarren, como dice el dicho por ahí, con los brazos cruzados y esperando que tengas que corregir al cuarto para la una, ¿no? Al final necesitas trabajar desde ya con estos amarres de información entre los departamentos de recursos humanos o el encargado de nóminas o el contador, que en ocasiones también es el que prepara la nómina, y que la información que está manifestándose en estas bases de datos de la nómina coincidan o estén plenamente identificados los conceptos con las categorías correctas, porque recordar que para los famosos FDI de nómina también tenemos la situación de que hay claves para cada uno de los conceptos que se pagan en estos recibos y necesitas identificar el tipo de pago que está realizando con ese catálogo y que esté clasificado correctamente, porque recordar que hay algunos conceptos que no dan efectos fiscales dentro de esos famosos timbrados y puedes cometer o puedes llegar a cometer alguna situación inadecuada en el cual timbres un recibo que no pueda dar efectos fiscales a esa deducción, ¿no? Oye, Alex, entonces, viendo esta perspectiva y como creo que al final de cuentas tendría que analizar el estado de resultados integral en cuestión de las partidas que lo integran, existe otra que nosotros conocemos contablemente como depreciación y amortización en determinado momento de algunos activos intangibles. Para efectos fiscales es la deducción de inversiones, que te dan tasas máximas de deducción. Este tipo de deducciones, que también no tengo un comprobante de la deducción de inversiones, pero sí del activo o de la inversión, ¿cómo podría yo ir amarrando todo esto para llegar a la cuestión del cierre? Tradicionalmente, Rodrigo, esta partida de nuestras deducciones, que son la deducción de inversiones, está soportada normalmente en papeles de trabajo, ¿no? Es decir,
necesitas tener identificado el famoso monto original de la inversión, que ese es el dato que va a estar amparado con un comprobante CFDI tipo versión XML, en el cual adquiriste este bien o estas adecuaciones o estas mejoras. Ahí el monto original de la inversión es lo que tendría que estar anclado con un CFDI. Después, resulta que necesitas aplicar los procedimientos que te establece el capítulo de la deducción de inversiones para aplicar los montos máximos, en su caso, permitidos por la autoridad. Pero cuidado, Rodrigo, tenemos que tener en cuenta que esos montos máximos no necesariamente tienen que coincidir contra una depreciación fiscal. ¿Por qué? Porque la depreciación contable puede ser completamente diferente a la depreciación fiscal. Pues ya ves que tenemos el famoso método de la línea recta, puedes tener el de vida útil. Entonces, no necesariamente estas partidas tienen que coincidir, como dices, contra un XML, pero van a estar soportadas con un papel de trabajo que normalmente preparamos todos los contadores, que es donde calculas esta deducción de inversiones. Y hoy día hay herramientas tecnológicas que incluso te pueden calcular dentro de la propia aplicación en la cual estás llevando tu contabilidad estos cálculos fiscales para determinar la deducción de inversiones. Oye, Alex, esta deducción de inversiones hay que considerar primero que también la ley del impuesto sobre la renta te establece qué es un activo, qué son gastos diferidos y cargos diferidos, para efectos de poder identificar el tipo de activo y cómo vamos a repercutirlo también en la cuestión de esa deducción de inversiones. Uno de los otros puntos que también creo que es importante platicarles a la gente que nos está viendo es la cuestión de las fluctuaciones cambiarias. Es otro que no tenemos un comprobante de la ganancia o pérdida porque si bien puedo tener yo una cuenta bancaria, no estoy realizando venta de una divisa, y aparte tengo cuentas por pagar o cuentas por cobrar que tienen una afectación en moneda extranjera, y por lo tanto es una repercusión que va entrando en cuestión de resultados. Y esto tampoco trae un CFDI y también es una partida que le brinca a la autoridad. Sí, Rodrigo. También efectivamente el tema de las empresas que realizan operaciones en moneda extranjera y te va a llevar necesariamente a que exista una fluctuación cambiaria, ya sea positiva o negativa. Entonces, tienes que utilizar los procedimientos establecidos en el Código Fiscal para el tema de la evaluación de la moneda extranjera. Recordar que cuando hay adquisición de esta moneda extranjera para cumplir con un compromiso o cuando te pagan, pues tomarás ese tipo de cambio como valor de referencia para hacer la evaluación de la operación. Pero si no hay la adquisición de una moneda extranjera, tienes que tomar el tipo de cambio del diario oficial publicado el día anterior en el diario oficial para hacer la evaluación. Entonces, también tienes que ir evaluando tu moneda extranjera a cada corte de mes, es decir, por efectos de normas de información financiera y registros de contabilidad, necesitas evaluar las operaciones a cada cierre de mes, y ahí también no vas a tener un comprobante fiscal timbrado que ampare esa utilidad o pérdida cambiaria. Se recomienda que se tengan ya sea en papeles de trabajo o se parametrice en forma adecuada las aplicaciones electrónicas con las cuales se lleva la contabilidad, entiéndanse los paquetes contables, para que te ayuden a determinar estas fluctuaciones cambiarias de una manera más eficiente y que lo tengas registrado en tu contabilidad para poder aplicar a este tipo de deducciones y o en su caso de ingresos acumulables, ¿no?, por la parte de la utilidad. Oye, Alex, déjame de nueva cuenta decir a la gente que nos está viendo que nos ponga los comentarios, saludos, que todo lo que al final de cuentas estamos haciendo este proyecto es para poder apoyarnos en tema de los profesionistas. Adicional a esto, Alex, el tiempo ya se nos está terminando y antes de poder ir cerrando esto, también me gustaría que nos pudieras decir de manera global la cuestión de la estructura de los estados financieros que te piden en la cuestión de la declaración anual. ¿Hay algo que creas que tengamos que ponerle allí en cuenta para efectos de la declaración anual? Pues mira, al final algo preciado de lo que hacemos nosotros es que siempre la información que manifiestas en un estado de resultados debe tener
congruencia, concordancia contra lo que hay en el estado de resultados. Es decir, el estado de situación financiera debe ser acorde a lo que tienes en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque todo tiene que cuadrar, ¿no? Al final, evidentemente, tienes que tener conciliados tus bancos, tienes que verificar en esas conciliaciones bancarias que no tengas partidas que puedan resultar acumulables o deducibles, ¿no? En su caso, las devoluciones sobre compras que pueden estar en tu balance, en la parte de las cuentas por cobrar, tus pasivos que tengas en la parte de proveedores que correspondan a pagos que no hayas hecho para personas físicas o sociedades civiles, esas partidas no las vas a poder deducir. También cuando realices operaciones entre partes relacionadas, es decir, empresas del mismo grupo, o tienes que tener identificada esa información dentro de tu estado de situación financiera y dentro del estado de resultados. ¿Por qué? Porque así ya te lo pide ya hace varios años la autoridad en la declaración anual. Entonces estamos hablando que todo esto ya lo debemos de tener mecanizado, todo esto al final de cuentas llevado dentro del proceso contable que pudiéramos estar teniendo. Sí, te lleva a que armes un catálogo de cuentas adecuado y que también esté validado contra el catálogo de cuentas SAT, que recordar que también ya prevé este tema de las partes relacionadas o de las operaciones que tienes con compañías del mismo grupo, ¿no? Oye, Alex, y entonces para concluir, algo que creas que nos hace falta para la presentación de una cierre anticipado, algo que me pudiera ayudar para ponerme a trabajar en estos últimos meses, que no sea de lo que hablamos de ingresos, costo de venta, deducciones, algo que creas que al final de cuentas nos hace falta? Tal vez, Rodrigo, bien importante en la sección de las deducciones por la parte de la nómina, el famoso timbrado de los viáticos, que es bien importante para los sistemas, de que estén timbrados en tiempo. ¿Por qué? Porque recordar que cuando tienes un equipo que viaja o que realiza actividades por cuenta de la empresa fuera de tu domicilio fiscal, tiene derecho a generar viáticos. Entonces estos viáticos tienen que estar comprobados para que puedan ser exentos para el trabajador y tú puedes deducirlo, y tiene que estar también amparado en un CFDI que se llama CFDI de viáticos y también tiene que ir timbrado, ¿no? Y es importante porque durante mucho tiempo la autoridad catalogó que se estaba escondiendo sueldo en el concepto de viáticos. Nos sacan reglas misceláneas donde la comprobación de las facturas la debemos de tener a nombre realmente al que le están prestando la cuestión del servicio. Entonces es importante nada más identificar eso. Sí, si me permites, viendo esta bolita blanca que también me está haciendo hits para pegarle a la roja, te quiero recordar otro punto que no le pegué, que sería que todas las personas morales que realizaron retenciones a lo largo del ejercicio necesitan enterar en tiempo y forma esas retenciones para poder aplicar las deducciones derivadas de esas retenciones. Y me refiero por retenciones de salarios, retenciones de honorarios o retenciones de IVA, ¿no? El tema de servicios profesionales, arrendamientos, fletes. Esas retenciones tienen que estar enteradas para que puedan ser deducibles las partidas que están relacionadas con esas retenciones. Es un punto súper importante para poder aplicar esas deducciones y que no lo habíamos tocado anteriormente. Amigos, como lo acabamos de escuchar, aquí están unas recomendaciones para este cierre. Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con estos tips. Rodrigo, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría y profesional certificado en Fiscal, el contador Alejandro Rico Nieto, gran amigo de hace muchos años y de una persona que al final de cuentas la forma en que lo platica creo que es muy amena y al final de cuentas para poder entender esto que estamos con la cuestión de los cierres fiscales. Hay que anticiparnos. A los demás, pues bueno, muchas gracias también por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión, aquí en su programa Pool. Estamos en contacto. Saludos. Bye.